De inmediato, escuchemos la conferencia que impartirá Gisela Montiel Espinosa, doctora en Ciencias de Matemática Educativa por el Instituto Politécnico Nacional, maestra en Ciencias, con especialidad en Matemática Educativa por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados y licenciada en Matemáticas Aplicadas y Computación por la Universidad Nacional Autónoma de México. Investigadora adjunta en el Departamento de Matemática Educativa del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN. Es nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT en México. Editora asociada de la Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa y miembro activo del Comité Latinoamericano de Matemática Educativa y la Red de Centros de Investigación en Matemática Educativa en México. Invitamos entonces a la doctora Gisela Montiel Espinosa para impartir la conferencia titulada Confrontación y resignificación en la construcción de lo trigonométrico. Muy buenas tardes. Pues quiero iniciar también agradeciendo a la directiva del Comité Latinoamericano y al Comité Organizador Local la invitación a impartir esta charla, sobre todo la invitación a compartir el trabajo que hemos realizado, no solo en mi grupo de investigación, sino en el grupo más amplio de la teoría en la que yo me encuentro realizando mis proyectos. Hoy les quiero compartir una parte de estas investigaciones. Nunca se puede hablar de todo el trabajo, sería imposible, pero esta pequeña muestra, con ello quiero ejemplificar un poco la dinámica en la que nos adentramos al hacer investigación en matemática educativa en el grupo, las formas en las que nos acercamos a estos procesos tan complejos que son sobre la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, cuando elegimos poner también al centro de estos fenómenos al saber matemático. Bueno, pues quiero empezar situando el trabajo en una corriente, en un cambio que se generó en la disciplina, este cambio que Lerman denomina el cambio a lo social. Y quise poner esta cita de Lerman porque Lerman hace digamos, como énfasis en que este cambio no solo se refiere a un cambio en términos de los elementos emotivos que se da en la interacción social. Es decir, si bien son importantes, los cambios a lo social que se vivieron en nuestra disciplina no tienen que ver solo con estas interacciones sociales. Bueno, creo que los colores no nos ayudan mucho, pero lo que estaba acentuado hablaba un poco que esta idea de lo social va más allá de estos elementos emocionales que podemos reconocer en el aula a través de las interacciones sociales. La siguiente, por favor. Para nosotros, este cambio a lo social justamente está centrado, y cuando digo nosotros, hablo por un enfoque teórico, justo está centrado en el saber. Y justo está centrado en el saber en términos de el conocimiento matemático puesto en uso. Trabajó dentro de la teoría socioepistemológica, cuyo objeto de estudio es la construcción social de conocimiento y su difusión institucional. Y un poco los ejemplos que voy a dar sobre la investigación pues van a dar muestra de cómo lo hacemos. Sin embargo, la idea principal está puesta justamente en cómo vemos el uso de ese conocimiento y en ese uso reconocemos la construcción de significado matemático. La siguiente. En mis estudios doctorales, lo que hice fue situarme dentro de un programa de investigación. Este programa de investigación comenzó justo en una época en la que muchos enfoques de corte cognitivo estaban profundizando mucho sobre el aprendizaje del concepto de función. Mi grupo empezaba a hacer notar con mucha fuerza que no íbamos a reconocer estos procesos de forma genérica para todos los tipos de función, porque al profundizar sobre la génesis histórica y hacer estudios epistemológicos,
íbamos a reconocer tanto circunstancias sociales como procesos específicos de cada uno de estos tipos de funciones. Obedecían a circunstancias y a seres humanos muy particulares cada uno. En ese momento, la doctora Marcela Ferrari estaba trabajando sobre la construcción social de la función logaritmo, el doctor Javier Lezama estaba trabajando con la función exponencial, entonces pues yo continué con la función trigonométrica. Sin embargo, cuando comienzo, digamos como esta primera decisión de trabajo con la trigonometría, pues me encuentro con que lo primero históricamente no fue la función. Y entonces me encuentro con una historia del conocimiento trigonometro de 1500 o más de 1500 años. Y entonces el estudio hubo que reconocer momentos. Y uno de los momentos que es sobre el que voy a profundizar hoy va a ser ese momento en el que el conocimiento trigonométrico nace al seno del conocimiento geométrico. Y eso va a servir para nosotros como una lente para ver fenómenos en el aula. Empiezo a mostrar el primer trabajo con el que Luz María Viña empezamos a acercarnos, después de un estudio histórico epistemológico, una pregunta que me hacían muchos: ¿y ahora vas a ir a enseñar historia a los profesores? Y la idea era no, o sea, reconocimos en estos escenarios históricos, lo que hicimos fue un análisis de esas circunstancias sociales en las que el conocimiento trigonométrico emerge y tiene sentido, porque con esos resultados después tuvimos un lente para ver lo que sucedía en el aula. Y con los primeros con los que fuimos a hacer esa investigación de qué sucedía en el aula fue con los profesores. Entonces comenzábamos ese acercamiento. Luz María quiso hacer un trabajo que inició primero con una entrevista a los profesores, continuó con un trabajo exploratorio de un diseño de situación, una secuencia didáctica, después otra entrevista y después el profesor ponía ese diseño con estudiantes. La primera entrevista, digamos, hacía preguntas, estas preguntas como muy naturales de cuáles son los conocimientos que necesita un estudiante para introducir a la trigonometría, cómo es una clase típica para introducir a la trigonometría, qué elementos considera en su planeación. Y entonces comenzamos a ver, por ejemplo, que había muchos elementos naturalmente geométricos, había un énfasis fuerte en la semejanza, y lo trigonométrico estaba jugando el rol de nombre. Es decir, el profesor decía, bueno, vamos a ver las regularidades cuando dividimos las longitudes de los lados, se tiene que reconocer ahí la semejanza, y después les ponemos nombre a cada una de las razones. Con esas explicaciones que nos daba el profesor, claramente estaba utilizando este modelo de mostrar los triángulos, rectángulos semejantes y encontrar las regularidades al tener las razones de cada uno de los triángulos, y de ahí pasar a nombrar las razones trigonométricas. Entonces, lo trigonométrico parecía ser solo el nombre de esas razones y el estar situado en el triángulo. Posterior a eso es que vivimos la experiencia con los profesores resolvieron una situación. Nuestro interés no es, nunca ha sido y no fue en ese momento, hacer un diagnóstico de qué sabe el profesor, qué no sabe el profesor, qué sí está bien, qué no está bien. Porque en realidad lo que reconocemos en el profesor es un reflejo de algo que llamamos nosotros discurso matemático escolar. Y ese discurso matemático escolar está normando justamente esas creencias, concepciones, tanto del estudiante como del profesor, pero también de toda una comunidad académica. O sea, al hacer estas entrevistas, al hacer estas experiencias con profesores o con estudiantes, lo que nosotros recuperamos es justo qué estamos transmitiendo con ese discurso. Enseguida pusimos, fíjense cómo ahí en un pedacito de la experiencia con los profesores les pedimos tomar distancias a alguien que estuviese muy alto, y el profesor lo que intenta es tomar esa medida de elevación desde el suelo, aunque las indicaciones decían que había que tomarlas, digamos, uno estando parado.
¿Por qué sucede eso? Bueno, si avanzamos en la presentación, es porque eso hacemos en la escuela. Eso hacemos, por ejemplo, en los libros de texto, cuando hacemos las aplicaciones de las razones trigonométricas. Es decir, le damos un valor pragmático de encontrar valores faltantes, alturas, medidas, y lo que hacemos es ponerle encima a una ilustración un triángulo. Aunque esa forma de medir, por ejemplo, no sea una exploración natural cuando uno está haciendo mediciones. Por ejemplo, los ingenieros, los arquitectos no hacen eso. Utilizan aparatos especiales, ¿no? Pero incluso son como la cámara, tienen un tripié abajo y hay otro aparatito que empieza a tomar las medidas. Es decir, un poco lo que estamos observando es eso que nos dice, eso que hace el profesor, es un reflejo de eso que hemos estado transmitiendo en el discurso. Más que decir el profesor tiene o no tiene un cierto conocimiento, el profesor nos está diciendo que hemos estado transmitiendo a través del discurso en todos estos años. De la que sigue, por favor. Los profesores, los profesores trabajaron una secuencia en donde lo que hicimos fue hacer eso, una actividad que tuviera el objetivo de calcular una distancia inaccesible, pero solo con herramientas de proporcionalidad. No metimos nunca la idea de razón trigonométrica como tal. Entonces, lo que les hicimos hacer con las instrucciones del diseño, modelos geométricos a escala, para que utilizando esos modelos geométricos con una relación proporcional, o regla de 3 como le llamaron, pudieran encontrar esos valores. Es decir, lo que queríamos un poco confrontar con ellos es que eso que estaban haciendo, que llamaban trigonometría, podía ser solo geometría. Cuando a la profesora le preguntamos, a una de las profesoras le preguntamos sobre la experiencia del diseño, porque esa profesora sí lo iba a poner con sus estudiantes, las ideas que emergen del trabajo, efectivamente ella sigue hablando de razón trigonométrica. Sin embargo, en sus argumentaciones está poniendo en juego la idea de semejanza con el criterio de la congruencia de dos ángulos. Solo que un ángulo está de forma implícita en el triángulo rectángulo. Entonces, claramente, el triángulo rectángulo era, en este caso, es un modelo didáctico para situar a la razón trigonométrica. Entonces, en el sistema educativo mexicano tenemos el tema del teorema de Pitágoras y enseguida tenemos razones trigonométricas. Y entonces ahí está, digamos, como idea didáctica de, bueno, ya no le doy dos lados, sino le quito un lado, pero le doy un ángulo. Y entonces ese es el problema reto para que el estudiante diga, ¿qué hago? Y entonces introduzco las razones trigonométricas. Sin embargo, en los hechos, la forma en la que se está trabajando podría resolverse solo con geometría. Bueno, esto, digamos, como esta primera exploración, este primer acercamiento de esta investigación de Luz María, nos hizo pensar en acercarnos a otra población de profesores con otra investigación, pero tratando de empezar a despojar de estos elementos geométricos proporcionales que resuelvan la situación. De ahí que el trabajo, ahora es el trabajo de Gonzalo, no les hace hacer el modelo, pero les pide construir modelos geométricos a escala. Un poco ya teníamos la sospecha de lo que iba a pasar, porque ya empezábamos, digamos, con las revisiones que habíamos hecho de planes y programas de estudio, de libros de texto, ya estábamos viendo el funcionamiento del discurso escolar vinculado a la trigonometría. Bueno, encontramos muchos fenómenos ahí que llamaron mucho nuestra atención. Por ejemplo, uno de ellos es que en los reportes que hacían los profesores se hablaba de utilicé la razón trigonométrica, la función trigonométrica, la herramienta trigonométrica, esas mismas tres con tangente, o simplemente te decían use la tangente. O
Entonces había como una ambigüedad ahí de la herramienta. Encontramos muchos fenómenos, pero uno que llamó poderosamente nuestra atención fue el que muestro en estas tres imágenes. No sé si se alcanza a ver, creo que no. Pero lo que muestro en las imágenes es, los profesores se posicionaban del objetivo a medir a 1, 2 y 3 metros de distancia. Y ellos tenían que medir aproximadamente el ángulo de elevación al que estaban viendo su objetivo. Esos ángulos, conforme ellos incrementaban la distancia al objetivo, esos ángulos decrecen de forma constante. De haber construido sus modelos geométricos a escala, esos dibujos no hubiesen podido quedar así. Sin embargo, no hicieron modelos geométricos a escala, hicieron dibujos. Y cuando vimos ese hecho, nuestra pregunta es, ¿por qué está pasando eso? ¿Por qué sucede eso? O sea, entendemos que las mediciones angulares fueron aproximadas. De haberse hecho los modelos geométricos a escala, por ejemplo, no hubieran coincidido en la altura y eso hubiese podido generar una discusión de por qué no me coincide, y hubiésemos podido discutir esa relación entre el ángulo y su cateto adyacente, y hubiese detonado una discusión trigonométrica. Sin embargo, los profesores lo que hicieron fue resolver la tarea como resolvemos cualquier tarea trigonométrica. Pusieron los datos que le correspondía a cada uno de los lados, escogieron su razón trigonométrica, sustituyeron los datos y encontraron un valor aproximado. Ahora sí, la siguiente, por favor. Bueno, ¿qué hicimos? Lo que hicimos fue otra vez hacer una especie de dialectización entre qué dicen los planes y programas de estudio, los libros de texto, qué nos hacen hacer que estamos construyendo un significado en donde estamos asociando al ángulo y en este caso a la longitud de su cateto en una relación o proporcional o lineal, cosa que no puede ser, porque de ser así no necesitaríamos las razones trigonométricas. Esta revisión de libros y de los programas de estudio lo que nos hizo reconocer fue eso, qué hacemos hacer y en qué contexto para empezar a construir esas ideas. Lo que encontramos muchas cosas, pero lo que encontramos básicamente es cuando introducimos a estos, una de las cosas que encontramos, voy a hacer un paréntesis, es en libros de texto y en programas de estudio también hay una falta de claridad respecto de la naturaleza de estos objetos. Por ejemplo, si se dan cuenta ahí creo que sí se puede ver, ahí habla en la tablita, dice funciones trigonométricas, y en la tablita en realidad aparecen razones trigonométricas. Es decir, hay una ambigüedad en la naturaleza de esos dos objetos. Lo que reconocemos, por ejemplo, es que puede deberse a que para ambas, en la escuela, en términos como operativos, operamos sobre la división de longitudes de un triángulo rectangular. Es decir, la técnica operativa es como la misma en las dos. Porque aun cuando la función la definimos en el círculo, ponemos el triángulo rectángulo siempre como el elemento para ubicar cuál es la razón trigonométrica. Entonces, la centración en el procedimiento hace que no distingamos la naturaleza de una y la otra. Entonces, esa ambigüedad que nosotros pensábamos que los profes la presentaban porque eran profesores de bachillerato y que trabajaban más con la función, en realidad estaba presente en el discurso escolar también. Pero ya con el análisis de toda la organización de los reportes, el análisis, por ejemplo, del discurso escolar, de los libros de texto, dónde está ubicado el tema, qué elementos le anteceden, qué elementos le preceden, cómo está estructurado. Lo que empezamos a reconocer es que la introducción de la trigonometría, en el caso del sistema educativo mexicano, se da en la educación secundaria, que es cuando los estudiantes tienen alrededor de 14, 15 años, en el último año, pierde todo elemento
geométrico, todo proceso de análisis, de construcción y de análisis del triángulo y sus relaciones. Lo que empezamos a hacer es tomar los datos y operarlos aritméticamente. Es decir, pareciera que el triángulo nos sirve como el lugar de donde es como una especie de dibujo, donde nos dan los datos y de ahí sacamos los datos. Pero no tenemos una interacción de otra naturaleza, en este caso una interacción geométrica. En ese sentido, no podríamos decir, cuando sucede, en el caso nuestro que sucedió este fenómeno de asociarle un crecimiento constante y un decrecimiento constante al ángulo y al cateto y al ángulo, no podemos decir que sea por una falta de conocimiento del profesor, sino por los significados que le estamos transmitiendo con el discurso matemático escolar. Porque están presentes no importando cómo enseñemos la razón trigonométrica, sino por lo que estamos enseñando que es la razón trigonométrica, al menos en su momento de introducción en este nivel educativo. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que quiero decir? La razón, lo que me habla es de una razón proporcional, pero tiene que dar cuenta de una relación que no es proporcional. Por ejemplo, ahí, si yo tengo crecimientos constantes de ese ángulo, voy a ver estas proyecciones en el cateto opuesto que no son constantes. En la siguiente. O en su defecto, si los crecimientos son constantes, el ángulo no es constante. Es decir, no es suficiente que vea las relaciones de proporcionalidad en los triángulos rectángulos semejantes. Tengo que ver a qué dan respuesta. Y para ver a qué dan respuesta, tengo que ver esa relación cuando el ángulo cambia. Y en ese sentido, en la siguiente, tengo que romper con ese modelo que empieza situando la proporcionalidad como un contexto de partida y donde además la proporcionalidad es el objeto que opera sobre, en este caso, la noción trigonométrica, para convertirlo en una herramienta y en un lenguaje que me permita estudiar una relación que no es proporcional. Lo que quiero decir es, la relación trigonométrica, es decir, lo que no es proporcional, está invisibilizado por el discurso. Lo que enseñamos es una razón proporcional. Entonces, lo que estamos desarrollando es una idea proporcional. La no proporcional, es decir, la naturaleza trascendente de ese objeto, lo estamos invisibilizando con el discurso. Sin importar si lo enseñamos, por ejemplo, con o sin tecnología. Pero se debe a este modelo de iniciar con los triángulos rectángulos, es decir, es como una condición inicial, la semejanza, y estamos mirando estas relaciones hacia un solo ángulo. Entonces, como no hacemos variar ese ángulo, nunca vamos a reconocer lo que no es proporcional, es decir, lo que es trigonométrico. La siguiente, por favor. Bueno, a propósito de reconocer estas ideas, lo que empezamos fue a trabajar con investigaciones basadas en el diseño, en donde empezáramos a reintegrarle estos procesos de construcción geométrica. Es decir, comenzamos a pensar en contextos en donde abandonáramos de entrada el triángulo rectángulo, es decir, no se le da a priori el triángulo rectángulo, sino que empezamos a encontrar como otros contextos en donde se empezara a trabajar más en términos geométricos, pero en donde pudiéramos reconocer esta relación entre el ángulo y sí, los lados del triángulo, pero para estudiar primero, o al menos identificar primero esa relación no proporcional. Los primeros trabajos con los que empezamos a hacer, no se ven sus nombres por los colores, pero fue el de Olivia Scholz y el de Diana Torres. Y hoy les quiero platicar un poco del trabajo de Diana Torres. El de Olivia Scholz fue en nivel medio superior, estudiantes de 15 a 18 años. El trabajo de Diana Torres fue con estudiantes al inicio de la ingeniería.
con sus matices, porque cada uno estaba en contextos diferentes. Las cosas que pasaron fueron muy cercanas, a pesar de la diferencia en los niveles y en que el grupo con el que trabajó Diana Torres se le puede pensar que estaba ya en un ambiente STEM, en donde, claro, los estudiantes tienen ciertas habilidades matemáticas que pudieran ayudar en la resolución del diseño. Diana hizo una situación entendiendo, porque además es una buena revisión bibliográfica, entendiendo que al incorporar estas nuevas ideas, el estudiante iba a enfrentar ciertas dificultades, y eso lo reconoció de la literatura. ¿Por qué? Porque si vamos a incorporar al ángulo como una pieza fundamental en el análisis de esa relación, tenemos que reconocer que el ángulo es una noción compleja, y bueno, la literatura es muy vasta en el reporte de estas dificultades. Por eso, antes de entrarle directamente al análisis de lo proporcional en su diseño, hizo todo digamos como una secuencia de tareas introductorias, en donde, a pesar de estar trabajando con estudiantes de ingeniería, pues puso actividades muy manipulables, de construibles. Entonces, por eso están las actividades introductorias y después ya las actividades propiamente para lo trigonométrico. Estos son los momentos en los que ella va introduciendo al diseño. La que sigue, por favor. Bueno, esas son las 5 actividades. Solo quería mostrar un poco el tipo de diseños que hizo, el tipo de materiales que le puso a los estudiantes. Lo que generó, por ejemplo, en esta parte fue provocar una serie de acciones sobre ciertos objetos que le permitieran construir las bases para lo que era central, que estaba más enfocado en este applet, que iba a ser el trabajo sobre el problema de una ciclopista. Nos basamos en un problema ya reportado por Andreas Bons, que estaba ahí en la diapositiva anterior, bueno, antes de la anterior. Pero entonces lo que hizo fue toda esta serie de acciones, la que sigue, para acompañar el uso de los siguientes objetos. La que sigue, por favor. Esa fue más o menos la transición en la que hizo, por la que estuvieron trabajando los estudiantes. Es decir, no trivializamos el trabajo con el ángulo, porque además Diana provocó, por el nivel en el que trabajó, en ingeniería, un tránsito entre los grados y los radianes, porque los estudiantes, algunas de las actividades, dado que eran ingenieros en mecatrónica, necesitaban hacer el manejo de las unidades en radianes y a veces tenían que hacer el manejo de las unidades en grados, dependiendo del contexto de los problemas. Entonces hizo esta transición a propósito del papel que juega en este nuevo, digamos como en este nuevo planteamiento, el papel que va a jugar el ángulo. Después de su experiencia, digamos, de la recolección de todos los datos y de los análisis, no le voy a mostrar toda la evidencia, lo que hizo Diana fue hacer una categorización de las formas en las que ella reconoce la resignificación en los estudiantes y las agrupó a propósito de los siguientes 3 categorías. La primera, lo que hizo fue reconocer, por ejemplo, lo que decía la literatura, incluido lo que nosotros estábamos reportando, que encontrábamos con los estudiantes. La que sigue, por favor. Cuando la literatura reportaba dificultades sobre el trabajo en trigonometría, lo que hacía era reconocer, por ejemplo, si los estudiantes en su experiencia continuaban con esas dificultades o presentaban otras formas de interacción con la matemática, no necesariamente por haber superado esas dificultades, porque estaban viviendo otras actividades, entonces no podíamos hablar. Pero, por ejemplo, Mesa y Hertz habían reportado una racionalidad práctica de los profesores y también hablaban de los estudiantes respecto del trabajo trigonométrico
de no justificar ni argumentar los procedimientos, sino solo seguir algoritmos. Diana reconoció, por ejemplo, en el trabajo que ella hizo, que los estudiantes sí justificaban y argumentaban todo lo que hacían y además llegaban a consensos entre ellos, pero comprobaban muchas veces en los instrumentos físicos que hacían. Eso, por ejemplo, es de la cultura de la ingeniería, no es de la cultura matemática. Pero entonces, dado que estaba en un escenario de la ingeniería, eso lo reconoce como una práctica de validación de la comunidad. O sea, ir a comprobar medidas, todo en los aparatos que estaban construyendo, eso es un trabajo de la comunidad de ingenieros. Ella lo reconoce dentro de estos procesos de justificación y validación. La que sigue, por favor. Bueno, otro de los elementos, dice, cuando los estudiantes responden con herramientas más robustas de las que ella incluso esperaba de los procedimientos matemáticos. Naturalmente, ella está pensando en los que regularmente da el estudiante. O sea, puede ser que si uno los compara con los procesos matemáticos escolares, no los vamos a ver tan robustos. Pero muchas veces esas respuestas escolares el estudiante las puede dar sin darle significado, solo por, digamos, memoria, ¿no? Para Diana lo que estaba tomando en consideración es que estos conceptos matemáticos, lo que ella llamaba robusto, eran construidos por el propio estudiante. Bueno, no sé si por ahí está el de la fórmula que hacen para pasar de los grados a radianes. Pues naturalmente que nosotros podamos reconocer que equivale a la fórmula que les damos, pero lo que importó para Diana es que la redacción era un acuerdo entre los estudiantes. Bueno, regularmente ella lo que reconoce, porque es profesora de ingeniería, es que los estudiantes no recuerdan cuál es esa fórmula. Cuando nosotros se las pedimos no la recuerdan. Sin embargo, después del diseño, ellos redactan su propia fórmula. Entonces, esa es su redacción. Para Diana eso fue un elemento que hace reconocer estos elementos de resignificación. Y la última, hacen una relación entre lo que están haciendo con otras, digamos, otras asignaturas. De hecho, bueno, a ver si la última se ve un poquito más, que está más grande. Esta fue una de las que más llamó la atención de Diana, porque es un elemento que además hoy en sus estudios doctorales está estudiando con mucha fuerza, es la forma en la que fueron construyendo, por ejemplo, que pasaron del círculo a los triángulos isósceles, a los triángulos rectángulos, les hicieron identificar diferentes piezas de conocimiento de diferentes asignaturas, por ejemplo, mecánica general, dibujo, física, cálculo. Es decir, hicieron una articulación de todos los momentos en los que utilizan trigonometría, solo que no la utilizan con triángulos rectángulos. Como no la utilizan con triángulos rectángulos, cuando les preguntan si usan trigonometría, ellos dicen que no. Pero cuando les dicen, ¿y nunca usas cosenos? Sí, eso sí. Pero es porque las formas en las que interactúan con esos senos y cosenos son diferentes a cuando les damos trigonometría en las ciencias básicas. Pero entonces estas estructuras, estas nuevas estructuras en donde no se les da sino que se va construyendo, esas sí se parecen a los problemas que resuelven en estas asignaturas. Es decir, que les permitieron, por ejemplo, hacer esa articulación. Un elemento o un planteamiento que hacemos nosotros es, esa articulación no tendría por qué hacerla el estudiante, no es responsabilidad del estudiante. Para nosotros esa articulación curricular, esa articulación tendría que ser de la matemática, porque en la ingeniería, la matemática está al servicio de la ingeniería, no está al servicio de sí misma. Entonces, en la experiencia, por ejemplo, eso reconoció Diana. Entonces, estas tres formas, digamos que agrupó algunas de los resultados que fue observando y los agrupó como en estos tres rubros, ¿no? Para caracterizar esa resignificación. Eso es como lo que encontramos en el trabajo de Diana. Como les decía hace un rato,
muchas cosas muy similares con sus matices encontramos en el trabajo de Olivia Scholz. Olivia situó el problema muy similar, también utilizando el círculo, en una cancha de fútbol. Ese es, no se alcanza a leer, pero el problema sitúa en una cancha de fútbol. Incluso cuando los estudiantes dan la primera respuesta, que no da solución a todo el problema, los lleva a una cancha de fútbol para experimentar el problema, para medir, para girar, y que de ahí se desprendan los modelos situacionales de donde van a empezar a sacar las distancias entre, digamos, las distancias que se van a modelar con una cuerda. ¿No? Es la anterior, por favor. Bueno, cancha de fútbol para el trabajo de Olivia, ciclopista para el trabajo de Diana. Esos contextos situacionales podemos cambiarlos, podemos variarlos, pero lo que reconocimos fue que el contexto de construcciones geométricas en el círculo era lo que le estaba dando el significado a estos objetos en esta evolución de prácticas. O sea, desde las acciones concretas de manipular, de recortar, de medir, hasta el empezar a hacer los modelos y encontrar, por ejemplo, los patrones, los comportamientos y empezar a explicar, esto sí es proporcional, esto no es proporcional, aunque todavía no pudieran decir de qué tipo era esa relación. De ahí que hacemos una diferencia entre estos contextos situacionales, es decir, aquello que puedo cambiar y aquello que sí es propio de los significados de ese saber. Esos significados, por ejemplo, reconocimos no están presentes en el discurso escolar. De ahí, por eso que hablamos de resignificación. No porque vamos a sustituirlos de la escuela, no. En este caso, para nosotros lo que es importante es acompañar esos significados de la escuela. Pero sobre todo, no acompañarlos para que sean más robustos, es que le hacen falta para que sea trigonométrico. Ahora sí, la que sigue, por favor. Bueno, este escenario de construcciones geométricas nos sirvió para uno de los espacios de desarrollo profesional docente en los que hemos participado en los últimos años. Y entonces le pedimos a un grupo de profesores de secundaria comenzar a hacer construcciones de polígonos regulares inscritos en el círculo. Por ejemplo, los profesores de secundaria regularmente ellos trabajan algunos polígonos, no muchos polígonos, creo que se quedan hasta el hexágono. Nosotros les pedimos muchos más, pero estaban trabajando en una maestría con nosotros, entonces como era tarea, pues lo hacían. Pero la idea fue justo generar un nuevo contexto situacional, pero mantener este contexto de significación para ir viendo cómo se desarrollaban estos significados, pero además qué efecto tenía el hacer este trabajo ahora con profesores de secundaria en un escenario de desarrollo profesional, en donde además ellos iban a tener la tarea de hacer un diseño. La siguiente, por favor. Entonces, con los profesores hicimos estas construcciones, la tarea de ellos fue hacer las construcciones y después hacer una tabla. A propósito de que estas construcciones las hicieron en geometría dinámica, podían hacer la variación del radio para mirar qué pasaba con los radios. Las siguientes, bueno, los efectos. Y entonces, claro, ahí reconocimos que había cosas que sí guardaban una relación proporcional y otras que no iban a guardar una relación proporcional. Y las que no guardan una relación proporcional, entonces para estudiarlas nos podíamos auxiliar de estas relaciones de proporcionalidad. Pero estas que no son proporcionales, pues había que debatir por qué no son proporcionales y de qué naturaleza son. Y entonces ya en clase, la que sigue, pues lo que vimos fue la composición de cada uno de los polígonos por triángulos isósceles, y al reconocer los isósceles, pues claro, a uno que otro se le ocurrió ley de coseno. Dijimos, bueno, pero no nos vayamos todavía con la ley. Si tenemos ahí la bisectriz, entonces tenemos triángulos rectángulos. Y claro, entonces ahí es porque decían, por eso puedo poner las razones trigonométricas. Entonces es por eso que no es por eso que las puedo estudiar con relaciones de proporcionalidad. Entonces, si se van dando cuenta, claro, lo primero era reconocer una relación y después es, ¿para qué me sirve la razón? ¿Por qué con una razón doy cuenta de una relación no proporcional?
Si no solo tengo la respuesta, sino sé a qué responde esa respuesta. Cuando los profesores, en trabajos anteriores, si está la diapositiva, por favor. Cuando hemos trabajado con profesores hemos encontrado diversas formas en las que resignifican. La siguiente. Dos de ellas fueron las que vivimos en esta experiencia con profesores. Una es en el reconocimiento de esos significados que se pierden en el salón de clase o en el discurso del aula, y que entonces habrá que integrarlos porque son propios de ese saber. Pero hay que integrarlos con el profesor. O sea, no podemos integrarlos solo porque en la investigación reconocimos que, y entonces ahora intégrenlos, sino en estos espacios justo lo que hacemos son estos trabajos de diseño con el profesor. Y cuando el profesor diseña y busca esta integración, pero no solo para integrar por integrar, sino reconocer qué sucede con estos procesos de integración de usos y significados que no están en el aula. Una de las cosas, por ejemplo, muy bonitas que han sucedido cuando pasan estos diseños es que se dan cuenta que necesitan de articulación de muchos saberes. Y entonces empiezan a diseñar no para enseñar un objeto, un concepto, sino para desarrollar pensamiento matemático, aunque sí está centrado o está muy focalizado a fortalecer una noción matemática. En realidad lo que se dan cuenta es que lo que provocan es el desarrollo de un pensamiento mucho más robusto. La que sigue, por favor. Los profesores en esta experiencia hicieron un diseño de una situación muy bonita, muy robusta, y se pusieron a trabajar sobre un motor que funcionaba con un cigüeñal. A propósito de que en su contexto había muchos mototaxis, y entonces empezaron a problematizar esta idea de los mototaxis y cómo funcionan y cómo se hacen y por qué es tan fácil tener un mototaxi. Entonces se metieron con el funcionamiento de los motores, hicieron videos explicativos e hicieron un diseño para otros compañeros, colegas suyos, también profesores. Entonces por eso el diseño se quiso aventar hacia un trabajo con física y mecánica tan robusto. Y parte de la justificación, si volvemos a la diapositiva, que nos dieron, cuando nos dieron la justificación de por qué ese diseño, pues ahí recuperamos, por ejemplo, estas ideas que discutimos cuando con ellos trabajamos el diseño de las construcciones geométricas, el rol del ángulo, el rol de la no proporcionalidad, el rol de la proporcionalidad, pero en ellos surgió, sin que fuera parte de la discusión, que a propósito de que estábamos variando el ángulo para reconocer lo que no es proporcional, podíamos transitar de la razón a la función. Aunque ellos son profesores de secundaria y no toman, no tienen que abordar el concepto de función, reconocieron que si ya estaban haciendo ese análisis, se podía transitar, con la complejidad de que necesitaban ver qué pasaba con los ángulos, porque iban a estar trabajando con grados, y para la función saben que tienen que trabajar con radianes. Pero entonces todos esos planteamientos y esos cuestionamientos de qué pasa cuando empezaron a surgir en el profesor. Para nosotros eso es importante, cuando el profesor empieza a cuestionar ese saber, pero empieza a actuar para ver cómo están funcionando esos cambios. Y si funcionan los cambios, ¿por qué funcionan? Y si no funcionan también, ¿por qué no funcionan? Es decir, no solo los diseños es, si me funcionan lo sigo usando y si no, pues lo desecho. Sino es entender, es este proceso de querer saber cómo se piensa la matemática cuando es la matemática la que cambia. No esperando que cambie el estudiante, que ya por fin se ponga a estudiar, o que cambie el profesor, sino que cambie esos saberes, cambie esas circunstancias, y entonces todo lo que interactúa a su alrededor empieza a cambiar. La que sigue, por favor. Bueno, estas ideas pues han ido naturalmente, se suman, se modifican, se cambian, y empezamos, por ejemplo, a utilizarlas para trabajar en algunos otros espacios de desarrollo profesional docente, y en alguno tuvimos esta experiencia. Por ejemplo, esta es la ciclopista, o la idea de la ciclopista de Diana, solo que la pusimos en un ambiente en línea, y entonces, por ejemplo, ahí el profesor podía recuperar los valores del ángulo con los valores de la longitud de la distancia entre los dos puntos, en este caso los dos ciclistas,
Y entonces podía tener ahí las distancias la distancia recorrida entre ciclistas y la distancia entre ciclistas, es decir, arco y cuerda. Y justo le pedíamos estas dos porque con esas dos, pues ahí podemos confrontar qué es proporcional y qué no es proporcional, ¿no? Entonces podíamos empezar a hacer una discusión respecto de la naturaleza de la relación de uno, el ángulo con el arco, y el ángulo con la cuerda. Cuando comenzamos a hacer las preguntas, que es la diapositiva que viene, bueno, creo que no se va a ver, pero algo que notamos es, cuando le preguntamos al profesor cómo describe, ojo, cómo describe la relación, y después le preguntamos por el argumento matemático para esa descripción, la descripción se vuelve bien complicada decirla en palabras. El argumento matemático no. Las descripciones, claro, las cuerdas crecen hasta que la separación angular es de 180 y después empiezan a decrecer. Y si uno piensa en cómo, ves una especie como de crecimiento simétrico, ¿no?, entre los valores. Pero la forma que encuentran para hablar de eso, dicen, empieza a decrecer de forma inversamente proporcional. Sin embargo, cuando nos dan su argumento, nos dan argumentos trigonométricos. Pero es solo cuando nos lo describen en palabras. El siguiente también pasa exactamente lo mismo. ¿Es el argumento descriptivo en palabras? No, fue el anterior. En el que no tienen como la herramienta verbal o oral para poder decirnos cómo es, describirnos cómo es, aunque el procedimiento matemático sí lo tiene. Bueno, la forma en la que explicamos nosotros este fenómeno, o sea, porque no se trata de no saber, porque ahí está, digamos, si lo queremos evaluar escolarmente, pues le vamos a poner 10 porque tiene el argumento matemático. Para nosotros la explicación tiene que ver con esta definición que pudo como configurar muy bien Daniela Soto sobre el discurso matemático escolar, que es ahora sí esta diapositiva que nos pusieron, sobre este modelo del discurso, un sistema de razón que produce violencia simbólica y que por lo tanto nos va a limitar los argumentos y los procedimientos que utilizamos para dar respuesta a las tareas matemáticas. O sea, es el discurso el que me dice, y puedes contestar así y así a estas tareas. No hay otra forma. Cuando hay otra forma es porque hay otra estrategia. Por ejemplo, si vamos a la siguiente, un profesor lo que hizo fue sacar diferencias. O sea, utilizó otra estrategia. Tuvo un acercamiento diferente para darnos respuesta. Ahí, por ejemplo, encontramos un fenómeno bonito, porque claramente, como solo le estábamos dando 2 decimales al valor de la cuerda, cuando llega la tercera diferencia, pues la diferencia es constante. Y entonces, en su respuesta, que es la siguiente, aunque no lo dice explícitamente, cuando habla del arco en las preguntas anteriores, dice la primera diferencia, por lo tanto es lineal. Uno va a entender acá que cuando dice la tercera diferencia es constante, va a asumir que esa es una relación de grado 3. Pero fíjense cómo el cambiar el acercamiento a esos datos y su estrategia, lo que dan es otro argumento. Bueno, si nosotros, por ejemplo, porque no lo podemos hacer, pero ya es una idea que nos dio para hacer algunas actividades de exploración, si nosotros le decimos claramente al GeoGebra en este caso, bueno, dame más decimales, pues entonces eso se va a hacer constante. Si le digo que me dé 3, se va a hacer constante a la cuarta. Si le digo que me dé más decimales, se va a ir haciendo constante cada vez más. Bueno, ¿y qué pasa si esos decimales en realidad son infinitos? Entonces esa sería una pregunta bien buena para discutir con el profe. Pero esas son preguntas que desarrollan el pensamiento matemático. El que me dé el argumento matemático no me dice mucho de cómo está pensando.
Porque cuando vimos este fenómeno en el trabajo de Gonzalo, en donde hacían esta relación a distancias, en incrementos constantes de la distancia, decrementos constantes del ángulo, lo que vimos es, puedo dar respuesta correcta a las tareas de trigonometría de la escuela y eso no implica un pensamiento trigonométrico. Entonces me interesa más explorar tareas en donde pueda reconocer ese desarrollo del pensamiento a que me resuelva bien las tareas trigonométricas. Y eso es lo que hacemos. Eso es lo que queremos. Hacemos estas investigaciones para entender las formas de pensar de todos nosotros, porque nosotros también aprendemos mucho. Hacemos investigación porque no sabemos lo que está pasando y lo queremos saber. Hacemos diseños para ver si funcionan, pero también por qué funcionan, cómo funcionan. Y por eso trabajamos mucho con los profesores. Y queremos explorar estas formas de pensamiento porque son formas de pensamiento de muchos de nosotros. Que nos respondan apropiadamente con los procedimientos escolares no nos sirve de mucho, porque no nos habla de su pensamiento. A veces nos puede hablar de la obediencia al discurso. Y yo creo que eso no desarrolla ciencia y tecnología. Y eso es lo que queremos para nuestros estudiantes, para nuestros países. Por ahí vamos. Algunos de los proyectos en los que estábamos y en los que, digamos, ahorita continuamos, a propósito de estos que tenemos, pues es estos espacios de confrontación y resignificación, por ejemplo, en la formación inicial. Por acá andan Grisela Mendivi y Gerardo Cruz, que están reconociendo que en diferentes etapas de la formación inicial estos procesos de confrontación provocan cosas diferentes en los estudiantes en la formación inicial. Estamos haciendo trabajos, por ejemplo, que miran esta transición del trabajo trigonométrico de lo geométrico a lo variacional, porque efectivamente, como lo dijeron los profesores en su diseño, estas transiciones del ángulo del grado al radial no son triviales, no solo por la complejidad del ángulo, no solo es una conversión, pues, sino es la comprensión del contexto y el uso del ángulo para uno y para otro, y esa transición. Y así diferentes proyectos que nacen a propósito de lo que vamos encontrando en cada investigación. Porque a veces las investigaciones dan respuesta a una pregunta, pero surgen como 20 preguntas más. Y entonces es un andar de la investigación. Así que les agradezco mucho la atención prestada al compartir estas ideas. Una disculpa por los colores que no se pudieron ver con precisión, pero ahí les dejo mi correo por si alguien gusta las diapositivas. Y pues con gusto también poder charlar con cada uno de ustedes si tuvieran alguna sugerencia, pregunta y sobre todo ideas para continuar y robustecer el trabajo que estamos haciendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la profesora y de parte del comité organizador le entregamos un reconocimiento.